Bienvenido a nuestra clase. Esta va a ser lectura número 12, parte 1, y estamos hablando ahora, introduciendo el cuarto mandamiento de los 10 mandamientos, y acuérdate del día de reposo. Acuérdate del día de reposo. Y ahora vamos a entrar en Éxodo capítulo 20, y note bien y ponerlo otra vez en su contexto. Éxodo capítulo 20, comenzando del versículo 1 en adelante. Y habló Dios todas estas palabras diciendo: Yo soy el Señor tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. Marque, yo soy Señor tu Dios. No tendrás otros dioses delante de mí. Ahí está el primer mandamiento. No te harás ídolo ni semejanza alguno de lo que está arriba en el cielo, ni bajo la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No lo adorarás ni lo servirás, porque yo soy el Señor tu Dios. Soy Dios celoso, que castigo la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y muestro misericordia a millares de los que me aman y guardan mis mandamientos. Ahí está el tercer mandamiento, de versículo 4 al 6. El primer mandamiento está en versículo 1, el segundo mandamiento está en versículo 2, el tercer mandamiento está en versículo 4 hasta 6, y mira el cuarto mandamiento, aquí viene, aquí, no tomarás, aquí dice, y no tomarás el nombre del Señor en vano, aquí lo dice aquí, el tercero dice, no tomarás el nombre del Señor en vano, porque el Señor no tendrá por inocente el que tome su nombre en vano. Ahora, mira el cuarto, versículo 8. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es el día de reposo para el Señor tu Dios. No harás en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu ganado, ni el extranjero que está contigo, porque en 6 días hizo el Señor los cielos y la tierra y el mar y todo lo que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, el Señor bendijo el día de reposo y lo santificó. Ahora, note bien, este es el cuarto mandamiento. Este es un poquito más largo. ¿Y por qué? Porque en el mandamiento Dios explica y da la razón del por qué no debemos de violar este mandamiento. Mira bien lo que él está diciendo aquí. Ahora, yo quiero que tú veas conmigo también, mis hermanos. Vete a Números capítulo 15, por favor. Números capítulo 15. Brevemente, porque le quiero mostrar lo que dice la palabra del Señor aquí en versículo 32 hasta 36. Ahora, debajo de los 10 mandamientos, la ley. A violar este mandamiento también tenía con ella una penalidad de muerte. Mire lo que dice en Números capítulo 15, en versículo 32 hasta el 36. Estando los hijos de Israel en el desierto, hallaron a un hombre que recogía leña en el día de reposo. Y los que le hallaron recogieron leña, lo trajeron a Moisés y a Aarón y toda la congregación. Y lo pusieron en la cárcel, porque no estaba declarado que se le había de hacer. Y Jehová dijo a Moisés: irremisiblemente muera aquel hombre. Apedrarlo toda la congregación fuera del campamento. Y entonces lo sacó la congregación fuera del campamento, y lo apedraron, y murió como Jehová mandó a Moisés. Quiero que tú notes aquí, tan sagrado es el día de reposo, tan sagrado, que no fue Moisés que tomó la decisión, no fue la religión del judaísmo, porque no se olvide lo que dice aquí en versículo 35. En 34 lo pusieron en la cárcel porque no estaba declarado qué se le había de hacer. Hasta ese momento, el judaísmo, Israel no tenía una regla que hacer con la persona que había violado el día de reposo. Pero mira, en versículo 35 lo que dice: y Jehová le dijo a Moisés, el nuestro creador, el nuestro Señor, nuestro Salvador, el sustentador, majestuoso, soberano Dios, el omnipotente, omnipotente Dios, le dice a Moisés, mira lo que le dice: y este es el que está violando el día de reposo.
le dice, irreversiblemente muera aquel hombre, apedrarlo toda la congregación fuera del campamento. Entonces lo sacaron de la congregación, lo sacó la congregación fuera del campamento y lo apedraron, y ahí murió el hombre. Quiero que tú comprendas y dices, wow, por faltar, seguro que sí, porque tú le estás faltando respeto al Señor, el que te dio la vida y el que te permite respirando. Mira bien, por esa razón él dice en versículo 8, en Éxodo capítulo 20, acuérdate del día de ¿qué? De reposo. Acuérdate. ¿Para qué? Para hacer algo con ella, para santificarla. Mira bien, el día de reposo. Ahora, hay una gran discusión si estamos hablando el día sábado o estamos hablando el día domingo. Quiero que tú comprendamos ciertas cosas. El día de reposo no quiere decir sábado o Shabbat. El día de reposo, el día sábado fue el día que el judaísmo había escogido para celebrar el día de reposo. Para el cristianismo han decidido que es el día domingo. El día de reposo no es el día sábado. Adoración. Hay ciertas cosas que deben suceder. Hay tres cosas en principal que se debe de hacer, mis hermanos. Y escuchen de nuevo ahora. Okay. El trabajo, descanso y adoración. Estas son tres de las esencias básicas de la vida humana. Escuchen de nuevo. Esto es esencial, este es el meollo, esto es lo más mínimo y lo básico, lo nuclear de la existencia del hombre, que es el trabajo, el descanso y la adoración. Dios ha llamado al hombre para trabajar, para descansar y para adorar. No hay ninguna duda. Él no está llamando al hombre para que sea vago, que arrastra chanclas. ¿Tú te recuerdas ya en Génesis, en capítulo 3, te recuerdas? Vamos a ir brevemente en Génesis. Y te recuerdas después de la desobediencia del hombre, ¿no? Y como consecuencia, y te recuerdas que en el jardín, Dios le había entregado a Adán y a Eva la responsabilidad de cuidar el jardín. ¿Te recuerdas eso? Mira bien, mira lo que dice allá en Génesis capítulo 1, en versículos 26 y 27. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señorean los peces del mar, y las aves de los cielos, y las bestias, y toda la tierra, y todo animal que se arrastra sobre la tierra. Creó Dios al hombre y a su imagen, a la imagen de Dios lo creó, varón y hembra, y lo creó. Y les bendijo, y les dijo, mira bien, fructificar, multiplicaos, llenar la tierra, soyuzgarla, señorar los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Tú puedes ver aquí que en versículo 26 dice, conforme a nuestra semejanza, señorar los peces del mar y a las aves de los cielos y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Tú puedes ver claramente que 26 y 28 le da la responsabilidad al hombre ¿a qué? A trabajar. Y se lo entregó en el huerto de Edén. ¿Te recuerdas eso? Pero te recuerdo que ellos habían violado el mandamiento del Señor de no tocar el fruto del árbol de la vida. ¿Te recuerdas eso? Y luego vino Dios y lo confrontó a ellos, los enfrentó a ellos y ellos comenzaron con sus mentiras. Adán primero dijo, bueno, que fue la culpa de la mujer que me entregaste. Y luego la mujer dijo, bueno, fue la culpa de la serpiente. ¿Te recuerdas eso? Viene Dios y le castiga a ellos. Ahora, pero el hecho del mandato de trabajar nunca se eliminó. Ahora, yo creo que tú comprendas que el trabajar no fue de consecuencia del pecado, porque el trabajar fue antes del pecado. Ahora, la calidad del trabajo sí cambió después del pecado. Porque en Génesis capítulo 3, note bien conmigo. Y vamos en capítulo 3, ¿no? Y vamos a, dejar ver. Vamos a ver, ¿dónde vamos a comenzar? Vamos a comenzar con versículo 10, no.
17. En Génesis 3, 17, le dijo, al hombre le dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor, dice, comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Mira versículo 19. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y polvo volverás. Sara, quiero que tú notes esto conmigo. Ahora, el cambio, la calidad de su trabajo cambió después del pecado. Pero el hecho de trabajar, el mandato de trabajar, ¿ves? La razón por que Dios creó al hombre fue para trabajar. Eso está claro en Génesis capítulo 1. Cómo ese papel, esa calidad de trabajo cambió fue en Génesis capítulo 3, después del pecado. El hombre fue hecho ¿para qué? Para el trabajo. Vamos a ser bien claros. Este hecho que tú no quieres trabajar, que tú andas de vagabundo, mis hermanos, tú estás bien equivocado. Segundo, lo llamó al descanso, para descansar. Y tercero, lo llamó para adorar a su creador. Ahora, vamos a entrar un poco en detalles de lo que estamos hablando aquí, ¿no? Hay tres áreas básicas, ¿no? Esenciales, las esencias básicas de la vida de humana, y es el trabajo, descanso y adoración. El hombre necesita estas tres cosas. Dios hizo al hombre para trabajar, para descansar y para adorar. De esto se trata el día de reposo. Dios mismo dividió el tiempo en 7 días. Las Santas Escrituras declaran que Dios creó el universo en 6 días y que después descansó en el 7º día. Dice en Génesis en capítulo 2, en versículo 1, 2 y 3. Miren lo que dice aquí, Génesis capítulo 2, 1, 2 y 3. Dice, y así fueron acabados los cielos y las tierras y todas sus huestes. En el 7º día completó Dios la obra que había hecho y reposó en el día 7º de toda la obra que había hecho. Y bendijo Dios el 7º día, ese día, el día de reposo, y lo santificó. ¿Por qué? Porque en él reposó de toda la obra que él había creado y hecho. Ahora, Dios es el que ha santificado ese día. Él lo declaró como el día de descanso, el día de reposo. No es algo opcional. Yo sé que vivimos en una época moderna donde todo está abierto 24 horas al día, 7 días a la semana, 365 días al año, pero eso es simplemente por la codicia, pura codicia. El comercio quiere tu dinero. Eso es pura codicia. Y lo que ellos te están diciendo a ti, que ellos no confían en Dios en trabajar en 6 días, porque ellos prefieren trabajar en 7 porque no confían en Dios. Aquí Dios es el que santificó, el que santifica el día de reposo. Ahora, el hombre debe de trabajar por 6 días, pero después de trabajar por 6 días, él debe tomar el día 7º y usarlo para descansar y adorar. Para descansar y adorar. Mis hermanos, Dios mismo planeó ese día para nosotros. Él designó este día para nosotros. Dios nos ama y cuida de nosotros y Él sabe lo que necesitamos. Nosotros necesitamos de todo un día completo cada semana. ¿Para qué? Para descansar, para relajarnos y para adorar. Tanto así que Dios quiso que esta fuera uno de los grandes mandatos que deben gobernar nuestra vida humana. Por esa razón se encuentra dentro de los 10 mandamientos, que es el 4º mandamiento, que dice: acuérdate del día de reposo.
Y este es el tema, mis hermanos, de este gran mandamiento. Y el cuarto mandamiento concierne a Dios, al día de Dios, que nunca falle de observar el día de reposo para santificarlo. Note bien conmigo, otra vez tenemos varios puntos con que tratar aquí. Aquí tenemos 4 en particular, mis hermanos, y quiero que tú lo veas conmigo. 5 puntos. ¿Quién debe de obedecer este mandamiento? 2, ¿por cuánto tiempo debe de este mandamiento estar esforzado en cual nosotros estamos obligados a cumplir con ella? 3, ¿cuál es el encargo de este mandamiento? 4, 4, ¿por qué dio Dios este mandamiento? Y 5, ¿cuál es la decisión requerida por este mandamiento? Vamos a entrar en el primero. ¿Quién debe obedecer este mandamiento? Bueno, de nuevo yo regreso al mismo punto. Dios creó al hombre y a la mujer, los creó a los dos. ¿Te recuerdas? Génesis capítulo 1, versículo 26 y 27, ¿no? Él no dijo ahí él no dijo ahí solamente a los judíos, a los creyentes. Él creó al hombre y la mujer. Este mandamiento le pertenece a todos. A todos. Los creyentes igual que los incrédulos. Me recuerdo que estaba hace años y años atrás, que estaba en Guatemala y fuimos a un mercado. Y ese mercado, me recuerdo que en la mañana fuimos al culto, fuimos a predicar, estuvimos nosotros alabando al Señor, adorando y a predicar y enseñar la palabra. En la tarde nos sentamos para almorzar, mis hermanos, descansar y almorzar en la casa, donde estaban los pastores. Y luego de ahí decidieron que ir al mercado y fuimos al mercado y yo dije, wow, si todo está abierto aquí, igual como en los Estados Unidos, y me recuerdo eso. Y yo dije, wow, pero ustedes no descansan. No, aquí son 7 días a la semana. Fuimos al mercado a comprar unas frutas, etc. Y yo y el hombre, el pastor, conocía el dueño de este puesto. Y él me dijo, él no es un creyente, es un incrédulo. De todo modo comencé a hablar con el hombre, ¿no? Y el pastor vio que estaba hablando con él y su esposa, me vieron. Y yo dije, oye, de curiosidad, yo dije, ¿usted no tiene un día de reposo? No, señor. Yo trabajo 7 días a la semana. Yo tengo que ganarme la vida, etcétera. Y yo me recuerdo que nunca se me olvidó de esto, porque yo estaba a ver, ¿dónde estaba yo en ese tiempo? No fue en Quetzaltenango. No, en Coatepeque. Yo estaba en Coatepeque. Y le dije, Señor, bueno, yo dije, usted no guarda el día de reposo. Él dijo, no, esos son para los cristianos, esos son para aquellos que creen en esas cosas. Yo, no, yo dije, pero Dios, en Génesis capítulo 1, Él creó el hombre y la mujer. Y el mandamiento es para todos. Y me recuerdo que el hombre se me quedó mirando, ¿cómo? Bueno, el pastor y su esposa estaban nerviosos, porque yo estaba evangelizando a este hombre, ¿no? Yo dije, ¿y por qué no? Y comencé a compartirle el asunto con él. Dije, pero yo dije, usted está violando este mandato porque dice que este es el día de reposo del Señor. Usted le está diciendo a Dios que tú no confías en Él, tú confías más en tu negocio, ¿ves? Y en los que vienen aquí a comprar. Es lo que tú le estás diciendo. Y el hombre se me quedó, pero se quedó con la boca abierta y atónito. Bueno, el pastor y la esposa estaban un poco afligidos conmigo. Y yo a mí, ¿qué me importaba? Y yo hablando con el hombre. La cosa fue esto, que cuando terminó con el hombre, y ellos terminaron su compra, porque yo no fui a comprar, ¿no? Regresamos a la casa a descansar, y en la casa el pastor me preguntó, oye, pero ¿por qué le hablaste al Señor así? Pero él es un incrédulo. ¿Y acaso el incrédulo no necesita el evangelio? Solamente le estaba haciendo saber a él que él estaba violando el día de reposo. Bueno, pero la gran sorpresa, en el culto de esa noche, ¿quién aparece en el culto? Ese mismo hombre. Y los pastores estaban atónitos y asustados. Y él dijo, ¿pero cómo dejaste tu puesto? No, yo cerré el puesto. Fui a casa un poco molesto porque ese señor me habló así. Y le pregunté a mi esposa si tenía una Biblia y abrió la Biblia. Y él comenzó a leer las citas que le había dado y le cayó y lo leyó y él pudo confirmar. Y nunca se dio cuenta que aún un incrédulo tiene que respetar el día de reposo. Bueno, resultó que el hombre llegó a los pies de Cristo. Note bien. Ahora, ¿quién debe de obedecer este mandamiento? Él lo dice bien claro en Éxodo capítulo 20, versículo 8. Acuérdate del día de reposo. Él no dijo, bueno, solamente los creyentes acuérdense.
No, él dijo, acuérdate del día de reposo para santificarlo. Este es el más largo de todos los mandamientos. 4 versículos así, casi un tercio de los 15 versos se tocan respecto a los 10 mandamientos. Hay 4 versículos aquí. Y note, los 4 versículos que tratan con el día de reposo declaran que es usted el que debe guardar este mandamiento. Note el énfasis, la fuerza del lenguaje usado así con usted. Mira lo que dice aquí en el versículo 8. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás tú, usted, tu obra. Mas el 7º día es día de reposo para el Señor, tu Dios. No harás en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu ganado, ni el extranjero que está contigo. Note bien. Este es un mensaje personal y directo. Porque en 6 días hizo el Señor los cielos y la tierra y el mar y todo lo que en ellos hay, y reposó en el 7º día. Por tanto, el Señor bendijo el día de reposo para santificarlo. Ahora, note conmigo. En Éxodo capítulo 20, versículo 8, el imperativo aquí, el imperativo es usted. Usted debe de guardar. Acuérdate de guardar el día de reposo para santificarlo. Mira en versículo 9. Usted debe ¿qué? Trabajar y hacer toda su obra ¿qué? En 6 días. Mira versículo 10. Usted debe hacer ningún trabajo en el día de reposo, ni tampoco su familia, ni ninguno esclavo o empleado por el cual usted es responsable. Mira versículo 11. Lo comprendido es que es usted, en versículo 11, solo usted el que debe de seguir ¿qué? El ejemplo de Dios, de separar el día de reposo para descansar y adorar. Ahora la pregunta es, ¿por cuánto tiempo debe este mandamiento estar esforzado en cual estamos obligados? Note la palabra, acuérdate. Esa palabra, la palabra en hebreo es zakar. Y zakar, mis hermanos, Dios no nos está encargando que nos acordemos algo que ha tomado lugar en el pasado. En otra palabra, recuerda lo que Él hizo. ¿Pero por qué? Porque muchos antes que el día de reposo fuera incluido en los 10 mandamientos, el día de reposo había sido instituido como un día de descanso y adoración. ¿Te recuerda? En Éxodo 20:11 nos dice cuándo, en la creación, recién después que Dios había creado el universo. En Génesis capítulo 2 dice, versículo 1 al 3, y así fueron acabados los cielos y la tierra y todos sus huestes. Y en el 7º día completó Dios la obra que había hecho y reposó. Dice, y en el 7º día de toda la obra que había hecho. Y bendijo Dios el 7º día y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que él había creado y hecho. Pregunta, si Dios ha santificado ese día, y Dios ha dividido el día en las semanas, y Dios fue el que apartó y separó el día de reposo para nuestro bien, pero se nos olvida que está escrito en el imperativo en Éxodo capítulo 20, es un mandato, no es una sugerencia, una consideración, una recomendación, es un imperativo, es un mandato. Y si Dios aparta el día, ¿quién es vos de no apartarlo? Bienvenido a la clase de nuevo, mis hermanos. Regresamos a estudiar el 4º mandamiento, lectura número 12, parte 2. Regresamos al texto que estuvimos leyendo nosotros. Y no se olvide, el 4º mandamiento quiere decir, acuérdate del día de reposo para santificarlo. En Éxodo capítulo 20, versículo 8, es claramente lo que está diciendo. Y si te recuerdas, la última clase estuvimos hablando de quién debe obedecer
este mandamiento. Y te recuerda que había terminado de hablar de aquel hombre de negocio en el mercado, en la ciudad en la aldea, en la ciudad de Coatepeque, en el país de Guatemala, años y años y años y años atrás. Estaba hablando, cuando le presenté con lo que dice la Biblia, mis hermanos, porque él me dijo que era un católico romano y le pedí, y si hoy es el día domingo, fuiste a la iglesia, él dijo que no, porque él tiene que trabajar. Y le pregunté, ¿alguien te puso la pistola en la cabeza? Él dijo, no. ¿Por qué me dice, alguien te puso en la pistola en la cabeza que tú tienes que trabajar? ¿Acaso no es el dueño de este negocio? No, pero este es el gran día de venta. Pero tú me estás diciendo que tú tienes el lujo de violar este mandato simplemente porque este es el día de venta. Y así comenzó la plática, y los pastores que estaban en la parte mía estaban bien molestos conmigo. Aún fuimos a la casa a descansar antes del culto de la noche, y me están hablando ellos. Bueno, resultó que esa noche ese hombre llegó al culto, ¿no? Y recibió al Señor Jesucristo, y luego, después de recibir al Señor Jesucristo, le volteó al pastor y dijo, ¿y por qué tú nunca me presentaste el Evangelio? Qué vergüenza más grande. ¿Y cómo comencé eso? ¿Evangelizando con qué? Estaba evangelizando al hombre con este mandamiento. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Estuvimos hablando y la pregunta que estamos contestando, ¿quién debe obedecer este mandamiento? Todos lo deben de obedecer. ¿Por qué? Porque Génesis nos dice a nosotros en capítulo 1, en 26, 27, que fue Dios que creó al hombre y la mujer, varón y hembra, ¿no? A los dos. Él no dijo que creó a creyentes, él dijo hombre y mujer. Todos están obligados. Ahora, el punto es este. El día de reposo no le fue dado solo a Israel, al pueblo de Israel. El día de reposo le fue dado a cada nación y gente sobre la faz de la tierra. El día de reposo fue instituido por Dios en la creación, muchos antes que los 10 mandamientos fueron dados. Perdón, muchos antes que Israel fuera formado como pueblo o nación. El día de reposo fue dado para toda la gente para que descansaran y que adoraran. Pudieran descansar y adorar a Dios, mis hermanos. Un día de descanso y adoración. Un día cada 7. Fue el derecho dado por Dios a todo hombre, mujer y niño sobre la faz de la tierra. Este mandamiento se aplica a todas las generaciones de gente, cada persona, mientras que la tierra exista. Ahora, creo que tú comprendas algo aquí hoy día. Hoy tenemos ese hábito, esa costumbre de hablar de derechos, ¿no? Hoy día todo el mundo está clamando de sus derechos. ¿Sabe qué? Dios le dio a usted el derecho de descansar el séptimo día. Es un derecho de Dios. Si tú me quieres hablar de derechos, ese es uno de los derechos, si me quiere hablar. ¿Por qué no hablan de ese derecho? Pero no te olvides por qué le dio ese derecho. Regrese conmigo en Génesis. En capítulo 3, por favor. Abre su Biblia en Génesis capítulo 3. Note bien. Regresa conmigo en versículo 17. Y el hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Mira, con dolor. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Mira, y con sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Sí. ¿Ves? Trabajo, descanso y adoración. Trabajo, descanso, adoración. Note, por la desobediencia del hombre, llegó la maldición sobre la tierra y el hombre. Ahora con el sudor, porque dice en versículo 19, capítulo 3 de Génesis, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra. Siempre iba a sudar, iba a trabajar arduamente duro. Por 6 días tienen que trabajar de burro. Y le dijo, por el séptimo día tienes que descansar.
Como Dios declaró el trabajo arduo, el trabajo duro, 6 días, Él también estableció el séptimo día de descanso porque sabe que el cuerpo lo requiere y lo necesita. Hay trabajo, descanso y luego en el descanso adorar a Dios. Mira bien. Él dice en Marcos capítulo 2, en versículo 27, note lo que dice la palabra del Señor. Y Él les decía, el día de reposo se hizo para el hombre y no el hombre para el día de reposo, ¿no? Y se nos olvida a nosotros que el día de reposo está bien claro aquí la razón por qué se hizo. Se lo acabo de explicar, ¿no? Y él dice, el Señor se lo explica aquí muy bien, porque él dice, el día de reposo fue hecho por causa de ¿quién? Del hombre. Dios instituyó el día de reposo para bendecir al ser humano a pesar que él fue desobediente en Génesis, en el huerto de Edén. Dándole un día para descansar de ¿qué? De su trabajo y para hacerle de bendición ese día. Y los fariseos lo transformaron, mis hermanos, en una carga y hicieron que al hombre esclavo de una mirada de regulaciones humanas. Mira, hermano, tenemos que tener mucho cuidado. La iglesia, si no se cuida, puede convertir un montón de reglas, un legalismo que mata al hombre. Mi hermano, su responsabilidad es de adorar al Señor en ese día y descansar. Pero la iglesia no te puede matar ese día haciendo un sinfín, imponiendo un sinfín de reglas, un sinfín de legalismo sobre tu vida. Por esa razón Dios le dice aquí, en Marcos capítulo, le dijo, y el día de reposo se hizo para el hombre, para el beneficio del hombre, y no el hombre para el día de reposo. Y los fariseos y el legalismo en las iglesias que existe hoy día, igual como en ese entonces, ha convertido el día de reposo, mis hermanos, es que el hombre fue hecho para el día de reposo. Tú estás demasiado equivocado. El día de reposo se hizo para el hombre. Vamos a ser bien claros sobre eso. En Hebreos. Ahora, tú sabes que en una moneda siempre, en la moneda siempre hay dos caras, ¿no? Ahora, vamos al otro lado de la moneda, en Hebreos capítulo 10, por favor. En Hebreos capítulo 10. Y note lo que dice la palabra del Señor aquí. Porque aquí hay un mandato también. Mira lo que él dice. En capítulo 10, versículo 23 y 24 y 25. Manténganos firmes sin fluctuar la profesión de ¿qué? De nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y dice, y considerémonos unos a otros ¿para qué? Para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Miren, el mandato aquí es que la adoración corporal o colectiva, si lo quiere decir así, es una obligación de nosotros reunirnos como creyentes de nuestro Creador, mis hermanos. En la congregación es una parte vital de la vida espiritual. Hermano, el congregarnos no es algo opcional. Es para que nos podamos reunir. Miren lo que está diciendo aquí en versículo 23, 24, 25. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortarnos unos a otros y mucho más al ver que el día se acerca. Pero en versículo 24, consideremos como estimularnos, dice, unos a otros al amor y a las buenas obras. Amén. Nosotros tenemos una tremenda responsabilidad uno así con el otro. El día de reposo nos permite eso. De estimularnos, animarnos, ayudarnos, abrazarnos, mis hermanos, orar uno por el otro.
regocijarnos en la presencia uno al otro. Por esa razón, en la iglesia hoy día, ¿qué es lo que sucede el domingo? ¿Ves? Muchos de los hermanos después del culto se reúnen, ¿ves? Varios se van uno con el otro, ¿ves? Para descansar, para almorzar, para comer, para relajarse, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque eso es bueno. Eso es un mandato de Dios, mis hermanos. ¿Por qué? Porque nos necesitamos unos a los otros. Nos necesitamos. Y en esa necesidad hay ciertas prioridades y propósitos que debemos de llevar a cabo según versículo 24. Él dice y consideremos como estimularnos unos a otros, ¿qué? Al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros, y mucho más al ver que el día se acerca. Ahora, note lo que él dice en Éxodo capítulo 20, versículo 11. Te recuerda que este cuarto mandamiento, acuérdate del día de reposo, comienza con versículo 8 y termina en versículo 11. Mira lo que él dice en versículo 11, Éxodo capítulo 20. Porque en 6 días hizo el Señor los cielos y la tierra y el mar y todo lo que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, el Señor bendijo el día de reposo y lo santificó. Tenemos una tremenda responsabilidad de seguir la pauta bíblica establecida por el Señor. Dios trabajó 6 días y descansó el séptimo día. Reposó el séptimo día. Él es el ejemplo nuestro. El rechazar de no tomar el día de reposo es a rechazar el ejemplo nuestro. Es decirle que lo que hizo Dios no tiene valor. Lo que hizo Dios no tiene sentido. Lo que tú estás declarando que Dios es débil y no supo lo que estaba haciendo. Tenga mucho cuidado con eso. Ahora, tenemos una segunda pregunta. ¿Cuál es el encargo del cuarto mandamiento? ¿Qué precisamente nos estás hablando aquí en este cuarto mandamiento? Bueno, mira lo que dice en versículos 9 y 10. Éxodo capítulo 20, versículos 9 y 10. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Mas el séptimo día es día de reposo para el Señor tu Dios. No harás en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu ganado, ni el extranjero que esté contigo. ¿Por qué? Porque te recuerda que el versículo 8 dice, acuérdate de qué, del día de reposo para santificarlo. Hay varios hechos que deben ser notados. Vamos a comenzar a revisarlo. Primeramente, te recuerda, mira lo que él dice aquí en versículo 8. Acuérdate del día de reposo, ¿para qué? Para santificarlo. Mira la primera palabra, acuérdate. La palabra acuérdate es la palabra zakar en hebreo. Y es una palabra, es un imperativo, es un mandato, un comando militar. Y en muy fuerte imperativo, usted debe de acordarse. Acuérdate hasta el punto de guardar y observar el día de descanso y adoración. Tú sabes que en el servicio militar, cuando viene el comandante y teniente y te da una orden, ahí tú no te pones de pie, ahí tú no te encuentras sentado y dices, bueno, déjame ver, lo voy a considerar. Una buena idea obedecer o no obedecer. Una buena idea de considerar esto y pensarlo bien y cómo lo voy a hacer. No, hombre. Una orden es una orden en cual requiere ¿qué? ¿Qué es lo que requiere? Requiere una obediencia inmediata y tienes que actuar y ejecutar los detalles de esa orden. Bueno, en el mismo sentido, la palabra acuérdate, porque el problema es que en la idioma moderna nuestra hoy día, ¿no? En el lenguaje moderno nuestro, dice acuérdate, y cómo nosotros tenemos, qué tendencia tenemos de pensar en esa palabra. Acuerdo, sí, me recuerdo.
Y nada más. No le damos mucha más importancia, ¿no? Porque para nosotros, sí, me acordé. Ajá, sí, me recuerdo en ese entonces, así. No, él no está pidiendo considerar. La palabra acuérdate requiere acción. Acuérdate, mira, la palabra acuérdate es una palabra, es un verbo. No un sustantivo, es un verbo. Note la gran diferencia. Es un verbo que requiere acción. Zakar. Mira bien, él dice, es imperativo, es un muy fuerte imperativo. Usted debe acordarse, acuérdate hasta el punto de qué? De guardar y observar, tiene que hacer algo. El día de descanso y de adoración. ¿Qué es lo que te está pidiendo? Tú tienes que descansar y ¿qué? Y adorar. En el militar, por ejemplo, cuando te dicen en el campo de la batalla, ya viene el sargento y te dice, mira, te dice la primera compañía, retírase para descansar. Y se tiene que retirar. Y él viene para revisarse a ver si tú estás descansando. Y Dios guarda si no estás descansando. ¿Y por qué? Porque él dice, tú tienes que descansar. ¿Por qué? Porque tú tienes que relajar tu mente y tu cuerpo, mientras que la segunda compañía, la tercera compañía y la cuarta compañía y la quinta están enfrente de la batalla. Tú tienes que descansar. ¿Por qué? Porque el cuerpo tú tienes que descansar no solamente físicamente, pero mentalmente. Tú tienes que estar fresco, pensar bien, tener la habilidad de percibir y discernir bien. Y luego, después del tiempo, traen la segunda compañía, lo retiran, ven a descansar y la primera sale de nuevo, mis hermanos. ¿A dónde? Al campo de la batalla. Porque la segunda tiene que regresar, ¿para qué? Para descansar el cuerpo, el corazón, su alma y su mente. Igual, por esa razón, el departamento de bomberos, que es un trabajo bien duro, donde esta gente viven en la estación, mis hermanos, donde tienen que dormir y trabajan 24, 48, 72 corridas. Pero el día de descanso tienen que descansar. ¿Por qué? Porque el cuerpo necesita el descanso. Igual, mis hermanos, igualito aquí. El Señor dice, esto requiere acción. Acción. Me recuerdo en el militar lo que sucedía, que si el que no iba a descansar, ¿ves? Él tenía problemas. Porque tenía que pagarle el precio. Lo arrestaban y lo ponían en la cárcel. Y ahí forzadamente tenía que descansar. ¿Por qué? Porque tú pones a tus compañeros en peligro cuando tú no estás fresco y bien descansado. De alma, espíritu y cuerpo. Esto es zakar, acuérdate, es un verbo, es acción. No hay otra manera como explicarlo. Es tan importantísimo que tú comprendas que acuérdate es un imperativo, es un mandato. Ahora, cuando los 10 mandamientos son repetidos, mis hermanos, en el libro de Deuteronomio, la palabra hebrea es traducida como observar y guardar. Mira en Deuteronomio capítulo 5, en versículo 12. Mira cómo cambia. Él dice, guardarás el día de reposo para santificarlo, como el Señor tu Dios lo ha mandado. Ahora mira bien. En Deuteronomio capítulo 5, usa la palabra guardarás, que es literalmente, no te ven, es un verbo. Ahora, note la diferencia entre la palabra acuérdate y guardarás. Acuérdate y guardarás. En el lenguaje moderno, para nosotros son dos palabras muy distintas con dos conceptos muy distintos. Pero en hebreo es la misma palabra, es acción, es un verbo. Él dice en Deuteronomio capítulo 5, dice versículo 12, guardarás el día de reposo para santificarlo como el Señor Dios lo ha mandado. La segunda cosa, la palabra hebrea Sabbat, S-A-B-B-A-T, Sabbat, no quiere decir el séptimo día, sábado, como mucha gente cree. La palabra Sabbat, ¿no? O Shabbat en hebreo, quiere decir, mis hermanos, descansar, reposar y cesar. Yo sé que la costumbre, y aún
no hace mucho tiempo atrás, estaba en la iglesia porque tenemos la escuela dominical tempranito en mi iglesia y luego donde yo soy tengo el problema desde el pastor y lo que sucede, y luego tenemos la escuela dominical de primero y luego tenemos el culto. En medio de eso tenemos como media hora. Y los hermanos van a tomar su café y su pan, y etcétera, 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 ¿no? Porque esa es la hora más sagrada en la iglesia. Y una de las cosas, y un montón van, y esas no se vayan. Mira, no llegan tarde para esa. Llegan tarde para la escuela dominical, llegan tarde para el culto, pero para la hora del cafecito, el pan, ahí están al tiempo, al punto. Pero mira, ahí estaba yo. Y me gusta hablar con ellos, platicar con los hermanitos. Y siempre hago una encuesta, ¿no? Y los hermanos se me quedan mirando porque nunca saben lo que estoy preguntando. Y yo les hago unas preguntitas así. Y un día le hice la pregunta, oye, ¿qué quiere decir el día de reposo? Y casi todos me dijeron sábado. Y yo estaba, gracias. El día de reposo no es sábado. Shabbat no es sábado. ¿Y por qué dice, porque ese es el día de que mencionan los judíos? No. Los judíos decidieron que el día de reposo que ellos iban a reconocer como un pueblo dentro de su religión iba a ser el día sábado. Pero para los cristianos, hoy día es el domingo. Escucharme. El Sabbat no quiere decir sábado. Simplemente quiere decir reposo, descansar o reposar, cesar de. Cesar de. ¿Te recuerdas las tres cosas? Trabajo, descanso y adoración. Cesar de. ¿Qué? ¿Del descanso? ¿Cesar del trabajo? ¿De la adoración? No. Cesar del trabajo. Del trabajo. Cuando uno cesa del trabajo, lo que está diciendo, Dios, tú eres mi fuente. Yo dependo de ti, no de mi propia persona. ¿Nota la diferencia? Ahora, esta quiere decir cesar de trabajar para, mis hermanos, parar de trabajar. En otra palabra, dejar de hacer algo para la ganancia de tu vida, para proveer por tu familia, por tus necesidades. Cuando tú no dejas de hacer eso, tú le estás declarando a Dios que Él no es Dios y tú no confías en Él. Y Él no es tu proveedor, Él no es tu sustentador, Él no es el creador, Él no es de quien Él declara que Él es. Más bien tú le dices, tú no eres lo que tú pretendes que sea. Yo tengo más confianza en mi propia habilidad, en mis propios recursos, que en ti, Señor. El Señor ya no es el Señor grande, es el Señor pequeño. Tú estás tomando el lugar del Señor, usurpando su puesto, su lugar en tu vida. Él se ha encargado Él mismo de cumplir y proveer por tus necesidades. Pero tú le estás diciendo, yo puedo manejar bien y mucho mejor mis necesidades y los recursos que necesito para cumplir con esas necesidades que tú mismo. Y la gente no se dan cuenta lo que ellos están haciendo y lo que ellos están diciendo. Esto es tan significativo, mis hermanos, porque Dios nos no está mandando, mis hermanos, que guardamos el día de reposo, el día de descanso y de adoración. Él no está especificando un día de la semana en particular en que el hombre debe de adorar y descansar. Lo que Él está especificando es que hay un día en esa semana que tú tienes que dejar de trabajar, descansar, y no solamente descansar, pero también adorarlo a Él.